Rodríguez Silva, continuando con el proyecto del análisis y diseño para la cimentación de un silo de almacenamiento para arroz o cualquier tipo de cereal, en este caso es arroz, de capacidad de 5.000 toneladas. Diámetro del silo 23.88 metros a los muros al cilindro metálico de la parte del tanque. Entonces elaboramos un modelo en SAP 2000 para comparar resultados, ¿no? Porque pues en vista de que llegue el caso que no esté disponible el geofile en su momento, necesitamos hacer un análisis de forma rápida o un predimensionado por lo menos, poder saber cuál es la forma correcta de modelar. Entonces para esos efectos se generaron varios modelos dentro del mismo archivo, ¿no? Mm, Se creó un tramo de losa como si estuviera independiente con la carga para poder revisar el diagrama y que pues corresponda a lo que ya se explicó en los videos anteriores, ¿no? Aplicando la teoría del medio elástico. Aquí está las diferentes cargas. Entonces el primer modelo que tiene una carga que va variando del extremo al centro, como ya se explicó, pues posiblemente forme un cono en la parte superior en el eje, entonces va a haber mayor carga. Pues lo correcto era haber generado un triángulo, ¿no? Pero pues yo lo aproximé aquí a un, como una, que en el centro lleva un poco más de carga que en los extremos, ¿sí? Si lo paso aquí a tonelada metro, listo. El segundo modelo tiene la misma condición de carga. El tercero es tomando una carga totalmente uniforme de lado a lado, a ver qué diferencia nos da. Y los otros dos pues volvemos a tener la misma condición de carga. Ahora condiciones de frontera. Si yo apago los resortes, eh, lo primero es que hay que crear puntos intermedios. No necesariamente hay que dividir la línea en fracciones, sino crear puntos con draw y eh, dibujar, dibujar un punto especial. Entonces uno va picando aquí vamos creando el modelo. Pues aclaro que este tutorial no explica cómo hacer modelos, o sea, cómo crear la geometría, ¿no? Estamos explicando es una comparativa con SAP, entonces aclaro que previamente hay que tener conocimientos básicos de cómo se maneja el SAP 2000, ¿listo? El objeto es comparar los modelos y saber cuál es la forma correcta de elaborar el modelo, ¿sí? Aplicación de cargas, el modelo de elementos y las condiciones de contorno, que son muy importantes saberlas aplicar. No es el objetivo de este video enseñar a usar el SAP 2000. Bueno, teniendo claro eso, las condiciones de contorno de los primeros tres es que todos los puntos tienen sus 6 grados de libertad, ¿sí? Y aquí en los dos últimos se restringieron los grados de libertad, pues teniendo en cuenta que Geofiles parece que sí en los extremos me deja una parte aquí articulada, pero no he logrado descifrar si el Geofile me genera es una restricción vertical o simplemente es si toma el nudo como articulado en caso de que se conecte con otro elemento. Entonces eso ahí queda como en un paréntesis. De todas maneras así lo modelé pues para comparar. Mm, Ahora los resortes, ¿no? Yo inicialmente había aplicado aquí. Seleccionaba la línea, iba aquí a asignar y en frame hay un resorte lineal. Line Sprint, Line Sprints. Cometí el error de que, o bueno, al correr el modelo, los datos no coincidían para nada con la realidad. Entonces opté por retroceder y más bien a los nudos, a cada nudito de estos se le asignó aquí por medio de joints, sprints, pero a los nudos, ¿sí? El sprint pues va correlacionado al dato que de geotecnia, para este caso eran 240 toneladas, que nos genera unas deformaciones, unos asentamientos aproximados a lo que el ingeniero de suelos calculó. Esto tiene que ir de mano de geotecnia, ¿no?
Em, entonces listo, ya puedo encender los sprints. Aclaramos que son sprints en los nudos. Ahí ya pues nos va dando algo coherente. Al correr el modelo. Bueno, otra situación que hay que tener en cuenta son las cargas laterales, del empuje lateral del suelo. Entonces tenemos una carga H. En el primer modelo no la apliqué para poder ver, sin tener en cuenta ese empuje, hacia dónde se desplaza el muro, finalmente, teniendo en cuenta toda la situación. En esta se tiene en cuenta solamente el empuje del relleno como tal. A pesar de que hay una carga vertical aquí, ¿sí? Muy, se, bueno, el empuje como tal, el empuje lateral es un triángulo que inicia en cero y termina pues en un, recordemos que el empuje, el sigma horizontal es igual a el sigma vertical de este estrato, de esta H de aquí. Este sería el sigma vertical. Entonces recordemos que sigma vertical sería igual al gamma del relleno, o sea, el peso unitario del relleno por SH que estaba aquí, ¿no? Y eso aquí reemplazándolo, el sigma vertical se multiplica por el coeficiente, que en este caso elegí el coeficiente en reposo, porque sí, el de reposo, a pesar de que el muro es flexible y puede generar movimiento, eh, es más conservador para mí que se tome la condición en reposo, que genera mayor cuantía o un orden de magnitud más alto de carga lateral. En la teoría se dice que este triángulo se puede cambiar por una carga puntual a h tercios, pero pues el SAP me permite aplicar la carga eh, triangular, entonces pues yo lo hago más bien así. Recordemos que este valor de sigma h es la base del triángulo y se expresa para mi caso en toneladas metro cuadrado, es una presión. El triángulo lo que está representando es presiones. Por metro lineal de ancho estamos haciendo el análisis. Imaginemos una franja de 1 metro de ancho del murito, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa aclaramos aquí? No, bueno, eso teniendo en cuenta esas características obtuvimos ese valorcito. Voy a exagerar la escala a ver si se puede. Que creo que no. No me exagera la escala. Era a ver si se deja ver como mejor, ¿no? Pero pues parece ser que no. Screen. No sé aquí qué le podríamos mover para que cambiara la escala, ¿no? Bueno, entonces, tal vez si yo lo alejo me exagero un poco más no, o si dejo solamente esta aquí. Esta es una carga triangular, no se alcanza a ver en el SAP y la verdad pues no recuerdo en este momento cómo se exageraría un poquito más esa condición, ¿no? Mm, Listo, en el siguiente modelo pues es la misma condición, solamente que recordemos que aplicamos una carga uniforme a lo largo de toda la losa. En esta ya estamos teniendo en cuenta la sobrecarga. La pregunta es si se tiene o no en cuenta la sobrecarga. Entonces aquí se me olvidó aclarar que estoy iniciando en cero la presión en este punto, ¿no? ¿Sí? Cuando hay una sobrecarga en la parte superior, sobre todo en muros de contención, se aplica ese término. Voy a dibujarlo aquí al otro lado. ¿Cómo sería?
el efecto que genera esa sobrecarga. Entonces la sobrecarga se calcula aquí por metro cuadrado y se dibuja un rectángulo que representa esa sobrecarga, ¿sí? Entonces esta distancia, la base en sí es la presión por metro cuadrado que hay aquí arriba. Y ahí sí adicionamos el triangulito que representa todo el efecto de carga horizontal. Y la suma de las dos áreas, al sumar las dos áreas, pues aquí en la base, si yo sumo todo el total en la base, me da los valores de presión en la parte inferior y en la parte superior. Entonces ya es un trapecio lo que se forma. Entonces la pregunta del millón aquí es, bueno, pero si el elemento de arriba es continuo, ¿sí? Y está monolíticamente fundido con el muro, esta sobrecarga no es absorbida por la losa y a su vez pues eliminaría esa transferencia de carga hacia el relleno acá, por lo menos en esta parte, en la parte más próxima o la más rígida del sistema. Esa es una pregunta que aún pues tengo como en duda, ¿no? Por eso yo estaba montando el modelo en Geofile para poder tener en cuenta esa situación. Em, Recordemos pues los gráficos que tenemos del modelo en Geofile. Voy a cortar el video hasta aquí, continuamos en el siguiente para que no quede tan largo. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente.